tal todos? Bienvenidos a este primer episodio de Ciencia Madre, el podcast donde hablamos de cuestiones de ciencia de una manera bastante amigable, bastante chilera. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a Víctor, el cual nos va a estar hablando un poquito acerca del hongo del Cordyceps. Para comenzar, déjenme primero hacerles una breve reseña, una semblanza, perdón, de quién es Víctor. Víctor Macuil Tlachino en 2013 terminó su formación en Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Puebla. Realizó proyectos para el tratamiento de aguas residuales, micropropagación vegetal, métodos para identificación microbiana de interés industrial, fermentación alcohólica y láctea. Ha trabajado 3 años prestando sus servicios para el sector industrial público y privado en las áreas de calidad, trabajando en empresas como Swapap, Grupo Biotech y Open Technology Trading. En 2017 terminó la maestría en ciencias en el Colegio de Posgraduados con énfasis en biotecnología de hongos. Laboró 5 años como investigador asociado para el Centro de Biotecnología de Hongos, del cual fue partícipe en su edificación y apertura, siendo el primer laboratorio en su tipo para Latinoamérica y 10º a nivel internacional en la producción de huitlacoche. Como investigador ha participado en la redacción de un capítulo de libro y artículos de divulgación científica. Actualmente se encuentra en el Colegio de la Frontera Sur realizando sus estudios de posgrado en el programa de doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable. Pertenece al Padrón Estatal de Investigadores de Tabasco y participa en la formación de recursos humanos con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el programa de Maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable, así como revisor en la revista Journal of Bioengineering and Biomedicine Research. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. No, muchas gracias a ti por estar el día de hoy, darte el tiempo de que podamos tener esta plática, que va a ser una plática prácticamente de amigos, no, nada demasiado complejo. Simplemente Okay. el objetivo de estos podcasts es pues hablar de manera como super friendly acerca de temas que creemos que puedan ser de interés. Y bueno, Perfecto. esta reunión que vamos a tener, esta pequeña charla de la cual vamos a hablar, es acerca del hongo Cordyceps, ¿no? Me imagino que tú has visto la serie de Last of Us, no sé si has tenido la oportunidad de verla, Víctor. Sí, así es. De hecho, es como la primera referencia que la gente tiene respecto al hongo, porque no mucho se conoce de él aquí en el país. ¿Qué te pareció? Primero que nada, ¿cómo ves la serie? ¿Te gustó? ¿Te llama la atención ese tipo de series o no eres tan fan del sci-fi? No, al contrario, me encanta mucho este acercamiento que tiene la serie de cómo en nuestra concepción de lo que puede infectar un hongo, pues podría llegar a pasar, ¿no? En el supuesto de que lograran irse más allá de la infección que pueden desarrollar en insectos. Entonces, la verdad está súper padre la serie. De pronto, pues obviamente hay como mucha parte del director, de los productores, ¿no? De cómo serían las situaciones, pero lo cierto es que la base de lo que pudiera pasar en el posible de que se hiciera un escenario de este tipo, pues está. Y eso me gusta. En general, la ciencia ficción es una de mis, bueno, hablando de cine, pues es como el género que más me gusta, ¿no? Y, por ejemplo, para poco, recién en estos meses, se está volviendo a estrenar la película de Interestelar, que también es ciencia ficción, y que lo hizo Christopher Nolan. Entonces, a mí me encanta muchísimo esa película, igual que The Last of Us. Bueno, aunque sea una serie. Entonces, si eres súper fanático del cine y de las series de sci-fi. Pero cuéntanos, Víctor, un poco acerca de cómo es que decides empezar a dedicar tu vida a la investigación, a la parte académica. Y principalmente pudimos ver que en tu currículum pues has trabajado, ¿no?, en muchas áreas bastante importantes, pero tienes mucha carrera, mucha especialidad en la parte de los hongos. ¿Por qué fue que te decidiste a estudiar esto, Víctor? Bueno, pues originalmente no ocurrió como que tuviera el plan de dedicarme a un área de hongos. Más bien a primera idea, después del periodo de la preparatoria, del bachillerato aquí en México,
decidimos o nos llevan más bien a conocer varias universidades, ¿no? Para que tengamos este primer acercamiento. Entonces, algo claro que yo tenía era el hecho de estar en un laboratorio. ¿Haciendo qué? Pues quién sabe. Pero por lo menos sí tenía como la idea de estar en un laboratorio. Entonces yo apliqué para ingeniería química y por un tiempo estuve ahí. Por un tiempo es menos de un semestre, ¿no? Pero estando en el área de ingeniería química, me di cuenta como que había otras áreas que me llamaban un poco más la atención en cuanto a la parte práctica. Entonces me voy al laboratorio de biología y en biología pues resulta que tienen trabajos, en licenciatura se montan pequeños experimentos con microorganismos. Entonces ahí creo que fue el primer acercamiento hacia lo que era la biotecnología. Y por esa razón pues yo me cambio de carrera y bueno, ya termino la carrera y pues en ese momento mis intereses y mis objetivos pues era terminar la carrera y comenzar a estudiar, ¿no? Pero no pensaba en específico en irme hacia la investigación. Fue hasta después de que ya estoy en la empresa que me doy cuenta que México es genial tratando de maquilar o más bien maquilando un montón de medicamentos o de productos, pero poco se habla del desarrollo que hay para proponer nuevas fórmulas. Y esto tiene que ver más bien con políticas de nuestro país, de cómo se llevan a cabo las formulaciones para nuevos fármacos. Entonces, pues yo creo que esa primera idea a la que me enfrento al llegar al trabajo, pues es de saber que yo puedo estar al pendiente de un proceso, pero no podemos manipular nada de la fórmula, ¿no? Hay un departamento en las empresas que se encarga de desarrollo e innovación, pero curiosamente todos esos departamentos, y al menos hablando de empresas pues un tanto ya más reconocidas, ¿no? Estas fórmulas se hacen en otros países y únicamente pues México se encarga de poder producir el producto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en ese momento, fue cuando dije, bueno, pues si no estoy, más bien, estoy utilizando menos del 10% de lo que he aprendido en la carrera, pues no me gustaría continuar en esta área donde me siento de cierta manera pues limitado, ¿no? Y entonces es ahí cuando decido abandonar la industria y me voy ahora sí a buscar una carrera en el área de la investigación. Entonces, la primera opción a la que llego pues es esta área de biotecnología, pero en el laboratorio en donde estaba en el colegio, pues se enfocaba únicamente a hongos, hongos de todo tipo, comestibles, funcionales y medicinales. Y entonces es ahí cuando voy dándome cuenta que de una manera te vas orillando hacia un solo camino, ¿no? Entonces, no es específicamente que yo haya llegado a la idea de decir, yo quiero estar en el área de hongos y ser experto en hongos, sino más bien fue el proceso de descubrir que yo quería estar en el área de la ciencia y de darme cuenta que había un campo que eran los hongos, que pues para mí resultó fascinante, ¿no? Entonces, así fue como llegué a la investigación con hongos. Oye, qué interesante lo que nos acabas de comentar, ¿eh? Porque, bueno, yo me imagino que esa decisión de repente abortar lo que ya estabas aprendiendo y decidir cómo enfocar tus objetivos y tu visión de vida a algo distinto, pues no es nada fácil, ¿no? Es un proceso que creo es bastante complicado muchas veces porque no sé cuánto tiempo ya llevabas pues enfocado a otra área y de repente decides pues cambiar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, Vic? Sí, pues bueno, creo que ahora actualmente se da como más estos casos de que, y lo veo hablando un poco de los alumnos que de pronto llegan
a las carreras. En la época en la que yo estaba, que estamos hablando por ahí del 2010, 2015, todavía había como estaba esta idea de comenzar en el trabajo, pero antes tener como la formación requerida para ir a trabajar, ¿no? Entonces, no se fomentaba demasiado como esta idea de busca tus objetivos y si los tienes claros y además eres bueno en lo que haces, pues sigue por ese camino. Entonces, creo que esas ideas, hoy en día al menos, las veo más palpables. En aquel entonces, y solo estamos hablando de hace pues 10 años, ¿no? Más o menos, no eran así. Entonces, el cambio realmente de decir, bueno, dejo la industria y me voy a la investigación, pues fue bastante contradictorio porque al menos en la industria, de cierta manera, nos enseñan a seguir un proceso, mientras que la investigación, tú tienes que ser como un artista, proponer tu concepción de tu estudio y lograr llevar a cabo esa concepción hasta una parte metodológica y física. Y actualmente añadir un componente social, pero eso ya es a partir de hace no menos de 6 años, ¿no? Entonces, pues esas dos secciones, ¿no? O esas dos problemáticas que en 2010 se veía, creo que fue lo más difícil y así, ¿no? Pues de esa manera pensaba. Ok, Víctor, muchas gracias por compartirme esa parte pues de la decisión que tomaste, ¿no? Para llegar a donde estás hoy en día. Y bueno, ya enfocándonos un poquito al tema, que es el tema del Cordyceps, lo que venimos a platicar el día de hoy. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el hongo Cordyceps, Víctor? Sí, mira, este hongo es un hongo que pertenece a un grupo que tienen de hongos que tienen la capacidad de parasitar a insectos. De hecho, se necesita, en el caso de Cordyceps, necesita tener a un hospedero para cumplir su ciclo biológico de vida. Hay bastantes variedades de este hongo o subfamilias. Cordyceps es el nombre de la familia, pero los subgéneros que existen, pues por ejemplo tenemos a Militaris, a Sinepsis, a Cicadia, entre otros, ¿no? Alrededor de 500 especies son las que tenemos identificado actualmente. Cuando decimos identificado, pues quiere decir que ya se encuentra depositado el genoma, al menos en el Gene Bank, en el banco genético de especies en general, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, pero desde luego en cada país, pues hay ciertos descubrimientos que año con año se van haciendo y pues bueno, aún faltan esos registros. Ahora, el hongo es originario de la región de Asia y nosotros en México casi es totalmente desconocido, salvo por el hecho de que ya hay productos que se venden en la medicina herbolaria del país, pero desde luego son de importación. Entonces, ese es el hongo Cordyceps. Esa parte que mencionas es muy interesante y tal vez la retomemos más adelante en la plática de lo que mencionas, ¿no? Que se está haciendo productos a base de este hongo, ¿no? Eh, Me imagino que relacionado a la cuestión de salud o cuestiones de medicina, fármacos, no sé, pero platicaremos en un momento más de eso. Para todos aquellos que nos ven y que no han tenido la oportunidad de ver The Last of Us y por qué decidimos hablar de esto del hongo del Cordyceps, pues bueno, básicamente esta historia trata de un apocalipsis, ¿no? Prácticamente que sucede en el planeta Tierra y es por culpa de este hongo, ¿no? Que se apodera de los seres humanos y pues los transforma prácticamente en zombies, ¿no? En personas que no tienen control de sí mismos y que, bueno, se alimentan de otros humanos, ¿no? Prácticamente los zombies, pero a partir de un hongo, ¿no?
Vamos a plantearlo de esa forma. Y bueno, creo que todos los que hemos visto esa serie, realmente, y los que somos fans de este tipo de series o películas de zombies, pues de repente nos ponemos a pensar, ¿no? Si existe este hongo y si realmente puede llegar a afectar a los humanos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar este hongo que existe, el famoso hongo zombie, el Cordyceps, a qué tipo de seres vivos afecta? Bueno, ya a mí antes ahí me gustaría dar un paréntesis. El, la serie plantea que la infección se da justamente a través de las harinas, ¿no? De que nosotros las personas consumimos harinas y es el sustrato ideal para que el hongo pues se diversifique, crezca y llegue hasta los lugares menos inesperados en el planeta. Entonces, la harina es un medio por el cual se difunde. Ahora, en la vida real, el hongo no tiene la capacidad de afectar a mamíferos, como lo seríamos pues nosotros, ¿no? Sobre todo porque todo su genoma está estructurado para atacar a insectos o artrópodos en general. ¿Por qué decimos esto? Pues porque pueden ir desde polillas, hormigas, arañas e incluso, por ejemplo, en el caso de México, tenemos 4 registros de hongos de Cordyceps que han atacado a otros hongos. Entonces, eso está súper interesante porque el hongo es capaz de colonizar a insectos y a hongos, pero difícilmente va a colonizar a seres o animales más grandes, ¿no? Como lo podrían ser, pues, los humanos, o si hablamos de algún otro animal, pensando, no sé, en algún elefante, en alguna ave, por ejemplo, pues sería muy difícil que lo colonice. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué el hongo solo ataca como a estos seres vivos y por qué no podría desarrollarse en el ser humano, Víctor? Bueno, lo primero que se planteó es que los insectos no tienen un sistema inmunológico como el nuestro, como el de los mamíferos, ¿no? Donde los mamíferos tenemos un sistema que es capaz de reconocer cuando dentro de nuestro cuerpo ingresa una bacteria, ingresa un hongo o ingresa un virus. En el caso de los insectos no ocurre así. Ellos no han desarrollado ese sistema y por lo tanto es un sistema mucho más primitivo, en donde básicamente si llega un hongo, como es el caso de Cordyceps, pues el insecto no tiene la capacidad de luchar contra él y es por eso que logra infectarlo. ¿Y existe la manera o la posibilidad de que a través de la evolución o inclusive a través del el toque humano, ya ves que existe hoy en día como mucha gente desarrollando armas biológicas, existe la posibilidad de que el Cordyceps en algún punto pueda llegar como en la serie a afectar a los mamíferos? Pensando y hablando evolutivamente, tendrían que pasar bastantes miles de años. Es cierto que hoy en día tenemos herramientas que las personas hemos desarrollado. Hablando de ingeniería genética, lo más novedoso es la ingeniería de CRISPR-Cas, que nos permite editar secuencias genéticas a nivel de pares de bases, ¿no? Lo que pasa es que en el DNA pues, se divide en pares de bases, en subunidades de pares de bases, y entonces tenemos esa capacidad de modificarla. Bueno, si llevamos ese contexto a decir, vamos a producir un arma biológica capa y sobre todo un arma biológica de origen fúngico que sea capaz de introducirse a los humanos, sí se podría en el papel, pero difícilmente se podría llevar a la vida real en este momento, en 2025. Y hablando de este género, porque lo es cierto es que los hongos nos acompañan a nosotros desde muchísimo antes, ¿no? Hablando de otros géneros,
Por ejemplo, otro género muy de hongo muy recurrente y que afecta a humanos es, por ejemplo, las dermatitis que tienen las personas. Normalmente es producida por albicans, que es un hongo que ya se encuentra en nuestro organismo y que simplemente espera condiciones, que en este caso vamos a hablar de humedad y temperatura. Si encontramos la humedad y la temperatura, más bien si el hongo tiene la temperatura y humedad para él y que pueda crecer, va a afectar a la persona. ¿Y cómo se va a pronunciar? Pues a través de una dermatitis, ¿no? Muchos otros hongos tenemos también dentro incluso de nuestra flora intestinal. Hoy en día sabemos que no solo las bacterias son importantes, sino también las colonias de hongos que existen en nuestro estómago. Y pues así como ese caso, hay muchos otros, ¿no? Entonces, los hongos nos acompañan desde nuestros orígenes prácticamente. Ellos están mucho antes que nosotros en el planeta. Y por lo tanto, evolutivamente, hablar de un arma fúngica, te digo, en papel se podría hacer, pero difícilmente en 2025 tener una realidad de esas, pues sería bastante contradictorio, ¿no? No sería posible. Mencionabas esto, ¿no? De los humanos que han sido, pues, portadores de Cordyceps. O sea, ¿existe casos de personas Ah, que se hayan ah, infectado y cómo les afecta, ¿no? Mencionabas algo de como en la dermis o una cuestión como que se mostraba de una forma distinta. ¿Qué pasaría si un humano es infectado? Digamos, se dan las condiciones propias y se llega a infectar de Cordyceps. No sé si existe el caso de personas que hayan sido infectadas, que estén como registradas, pero si es así, ¿qué sucede? ahí, perdón, no es mi intención confundirlos, ¿no? Pero Cordyceps no infecta a humanos, no ha infectado. Quien produce la dermatitis es Candida albicans, que es otro género de hongo. Ajá, entonces, pero Cordyceps no. Él simplemente ha colonizado a insectos y necesita de insectos para cumplir su ciclo biológico. Pero en humanos no han habido casos. Humanos infectados por Cordyceps, no. ¿Qué pasaría si un humano se llega a infectar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso muy concreto. ¿Qué pasa si un humano consume el hongo del Cordyceps? Bueno, justamente lo que pasaría es que nuestro cuerpo defendería a este del hongo, ¿no? ¿Defenderlo en qué sentido? El cuerpo va a censar que es un agente externo que no conoce y por lo tanto va a generar este proceso de defensa, pues simplemente para desecharlo. Entonces, no va a tener oportunidad el hongo de crecer porque además no hay las condiciones que necesita para desarrollarse. Por ejemplo, en insectos, él se alimenta de quitina. Es un compuesto que no se encuentra en el cuerpo de los humanos. Nosotros no tenemos quitina. ¿Quiénes tienen quitina? Pues los artrópodos, ¿no? Por ejemplo, el caparazón de los insectos, pensando en un escarabajo, pues todo el exoesqueleto del insecto está compuesto de quitina. Entonces ahí sí puede crecer, pero nosotros no lo tenemos. Entonces lo que va a pasar es simplemente que el cuerpo lo reconoce como un agente externo y lo va a desechar, ¿no? Y no va a tener oportunidad de adherirse el hongo pues al tracto gastrointestinal de la persona. ¿Cuál es la función de los hongos? Y en especial el Sí, Cordyceps, ¿no? ¿Tiene alguna función o tiene alguna cuestión benéfica en el ciclo de la naturaleza? así es. En general, los hongos son recicladores de carbono. Los requerimos pues para poder regresar toda esa materia orgánica muerta que hay en el planeta y seguir el ciclo. Hay un ciclo del carbono, así como tenemos un ciclo del agua, existe un ciclo del carbono. Entonces, estos hongos, en general, te digo, los hongos son los recicladores de carbono, los principales recicladores de carbono. Tan solo luego, pues obviamente hablando de bacterias o incluso pues de plantas. El propósito que tienen
hablando de los hongos entomopatógenos, o sea, aquellos que son capaces de parasitar a insectos, pues es el control de plagas. De hecho, hay otros hongos como Beauveria, que es otro género de hongo, que se ocupa para el control de plagas como la broca del café. La broca del café es una enfermedad producida por un virus. Y entonces, hoy en día estamos muy conscientes de que necesitamos alejarnos de los pesticidas y de los químicos en general para cuidar a nuestros pues, sistemas agroalimentarios. Entonces, lo que buscamos son alternativas que nos permitan combatir estas plagas sin que sea, pues, cause algún mal a las personas, ¿no? Y es aquí donde entran este tipo de modelos, de este tipo de hongos. Podemos ocuparlos como controladores de plagas porque sabemos que va a atacar a la plaga, pero no va a ser capaz de atacar, por ejemplo, al cultivo, a la planta. Tal es el caso de Cordyceps. Nunca vamos a ver el hongo de Cordyceps infectando alguna planta, porque necesita, nuevamente, el hongo necesita comer quitina y las plantas tienen celulosa, hemicelulosa, pero no quitina. Sin embargo, lo que sí vamos a encontrar es otro tipo de hongos que sean capaces de infectar a plantas, ¿no? Tal es el caso de Ustilagomydes, que es el hongo que produce huitlacoche. Pero bueno, ese es otro tipo de hongo. Me gustaría preguntarte también, Víctor, la parte de cómo realmente afecta este hongo a los insectos, ¿no? A los artrópodos. Es como lo vemos en la serie de The Last of Us, que se apodera como de todo su sistema y de su cerebro y el insecto pierde como esta autonomía de poder como hacer ciertas cosas. Bueno, pues justamente la idea bueno, yo me imagino, ¿no? De los creadores de la serie, es que tratan de llevar a la pantalla lo que pudiera ser verdad. Y hay ciertas cuestiones reales y no. Bien, cuando hablamos de un zombie, mucha gente tiene la concepción de que los zombies pues solo buscan comer y infectar a otras personas. Si lo llevamos a la vida real, lo que pasa es que los seres vivos, entre muchas otras funciones, lo que buscamos es un ambiente en el que podamos crecer. En el caso de Cordyceps, que infecta a estos insectos, lo que pasa es que él va a comenzar a crecer como si fuera la germinación de una semilla, de una planta en el suelo. Solo que aquí no hay suelo, ¿no? Sino hay un insecto y se está alimentando de los órganos y del exoesqueleto del insecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar, una vez que entra en contacto el insecto con el hongo, este va a censar y va a ver que hay condiciones para que pueda emerger. Y así como emerge, va a comenzar a colonizar. ¿A qué le llamamos a esto? Pues a que van a generar una red, por decirlo así, que se les llama nifas, y estas van a ir creciendo dentro y fuera de las células del insecto, dentro y fuera del insecto también, dependiendo de qué escala estemos hablando. Entonces el insecto continúa con su vida normal, ¿no? Él sigue buscando alimentos, sigue buscando condiciones ideales para crecer y listo. Pero va a llegar un momento en el que esa colonización va a estar pues por arriba si lo hablamos por porcentajes, va a estar por arriba del 80%. Y es ahí cuando el hongo va a perder estas funciones, pues él simplemente continúa su vida tal cual, pero se va a encontrar enfermo de este hongo. Entonces, algo curioso que pasa es que todos los hongos Cordyceps que hemos encontrado, curiosamente, se han encontrado en lugares donde el hongo es capaz de crecer, lejos de que sea un lugar donde el insecto pueda crecer. Por eso es que decimos que es un hongo zombie,
Porque ¿cómo explicamos el hecho de que, hablando de una hormiga, se encuentre cerca, ejemplo, de donde hay hojarascas y donde hay un río, una fuente de agua, donde tal vez serían condiciones no tan propicias para la hormiga, pero sí o sí es propicio para el hongo? Entonces, por eso se tiene esa idea de que el hongo es capaz de controlar al insecto. Pero lo cierto es que simplemente el insecto está enfermo y él va a continuar con su vida hasta que simplemente la enfermedad no lo deje avanzar más. Ahora, incluso después de la muerte, el insecto sigue sensando que, perdón, el hongo sigue sensando que pues tiene que comer, tiene sustrato que es el cuerpo del insecto. Así que él va a seguir creciendo hasta que ya se dé cuenta que el sustrato se le está acabando o que en este caso el insecto pues se le está acabando, ¿no? Entonces es ahí cuando se va a preocupar por generar una nueva forma celular para asegurar su existencia del hongo. A esto es a lo que le llamamos pues las esporas del hongo, ¿no? Esta fase celular es cuando el hongo ha sensado que el sustrato donde estaba creciendo ya se le acabó y necesita asegurar su progenie. ¿Y qué dice? Pues voy a ocupar toda la energía que me resta para generar estas esporas que en algún momento van a tener o van a entrar en contacto con un medio ambiente nuevamente que los pueda hacer crecer. Y con medio ambiente, pues no solo nos referimos a las condiciones de temperatura y humedad, sino también al sustrato donde van a crecer, o sea, otro insecto. Ok, o sea, quiere decir que después del ciclo de vida del insecto, cuando ya muere, el hongo Ujú. se propaga a través de esporas, ¿verdad? Me imagino Así que es. esta es la manera en la que se contagia estos insectos, ¿no? No sé si al comer como este insecto muerto o al tocar como estas esporas que luego se encuentran en el aire. ¿Es así como se contagian estos insectos? Así es así como se contagia. Ahora, algo interesante es que, por ejemplo, las esporas se consideran una forma latente del organismo para crecer, en este caso, pues del hongo, ¿no? Entonces, cuando decimos latente, quiere decir que así como lo es las semillas con las plantas, cuando entran en contacto las semillas de una planta con agua, comienza a generar una serie de mecanismos o se liberan una serie de compuestos que van a hacer que la planta emerja. Entonces, lo mismo pasa con las esporas de los hongos. Las esporas son como el huevecillo o la semilla que va a quedar ahí y cuando entra en contacto por ejemplo, agua y un medio en donde pueda crecer, es que va a comenzar a germinar y va a crecer. Por eso es bien importante el concepto de espora, porque así como en Cordyceps, por ejemplo, si lo llevamos a otro hongo, Huitlacoche o Ustilagomydes, perdón, ocurre lo mismo. El hongo que está creciendo en la planta sensa que pues ya terminó todo el sustrato que podía comer o todo el alimento que tenía y entonces enfoca su energía en producir una espora. Y esa espora se puede quedar ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues pueden pasar incluso años para que la espora pueda germinar y va a seguir viva. Y ahora este concepto también es bien importante porque en virus es otra cuestión. De hecho, los virus se consideran entes biológicos. Quiere decir que no están muertos, pero tampoco están vivos del todo. Ok, ¿a qué te refieres con esto, Víctor? Bueno, pues que justamente no están muertos porque tienen la capacidad de crecer o de generar un organismo a partir de un hospedero, pero tampoco están totalmente vivos porque a final de cuentas no tienen un sistema, hablando por ejemplo de las personas, no tienen corazón, no tienen órganos que pueda mantenerlos con vida, sino simplemente se quedan ahí estáticos esperando a tener la oportunidad de que puedan crecer. Por eso se les llama entes biológicos. La manera en que se contagian estos insectos también se puede dar a través de, por ejemplo, si una hormiga
muerde a otra hormiga y la primera hormiga estaba contagiada de Cordyceps, ¿se puede contagiar la otra hormiga porque llegue a morderla? O en el acto, por ejemplo, de cuando se están reproduciendo, ¿no? En el apareamiento, ¿pueden las crías de estas hormigas nacer con Cordyceps? No, no porque necesitarían, por decirlo así, quebrar una de las hifas o trasladar una de las hifas, o sea, un pedacito del cuerpo del hongo a ese insecto. Entonces, pues no, eso no va a pasar. Si lo muerde, eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que haya más esporas en el medio ambiente, en donde estaba este otro hongo, Cordyceps, y haya más esporas que entren en contacto con este nuevo insecto. Pero por mordida eso no va a suceder. O sea, no es que el hongo agarre y genere sustancias que sean tóxicas o que puedan reproducirse. El hongo no se va a reproducir por una sustancia. Forzosamente necesita haber una espora. Y en el caso de la reproducción, Víctor, ¿es posible, por ejemplo, que estos insectos, así como los seres vivos van evolucionando y van encontrando como defensas para cierto tipo de bacterias, cierto tipo de agentes externos que lo dañaban, es posible que, por ejemplo, las crías de un insecto que fue infectado por Cordyceps, cuando nacen, en su ADN quede como algún refuerzo que evite que después puedan contagiarse? Justamente ese tipo de preguntas son las que ahora como investigadores se hacen, porque por lo menos tenemos el entendido de que en insectos eso no ocurre así. No tienen una memoria genética que les permita estar o que les permita generar defensas para otros patógenos, como lo son en el caso de los mamíferos, ¿no? Nosotros sí tenemos como esa memoria genética. Por eso es que desarrollamos vacunas o en general se han desarrollado vacunas que nos permiten estar pues alertas por si volvemos a tener contacto con el patógeno. Pero en insectos no. En insectos no llegan a eso, no tienen esa memoria, por lo tanto, si el insecto lograra terminar su etapa de gestación, por decirlo así, no sé si se diga de esa manera, pero si lograra, una vez que ya fue infectado y logra tener su progenie, el insecto, no van a tener esa memoria para poder estar en contacto con la espora y ser inmunes. ¿Cómo es que los científicos llegan a esta conclusión, Víctor? ¿A través de qué estudios ellos descubren que estos artrópodos no tienen esta memoria genética para poder Genética. combatir? Porque justamente es una de los principios que se toma en cuenta para afrontar estas plagas y proponer alternativas de esto. O sea, se ha puesto en contacto varias generaciones de insectos, si lo queremos ver así, contra un mismo controlador biológico. Si hablamos de hongos, pues por ejemplo, contra Cordyceps o contra Beauveria o contra otro hongo. Entonces, lo que hacen es que en los criaderos que se tienen para reproducir a los insectos, se toma la primera generación, se pone en contacto con este agente controlador biológico y se mide cuántos de estos cuántos de estos insectos lograron sobrevivir a este controlador. Luego se toma otra generación de la misma línea y se vuelve a probar y volvemos a ver esta capacidad de infectar del controlador hacia la plaga. Entonces, pues, si no ocurriera de esa manera, o sea, si los hijos de los insectos que se están evaluando tuvieran esta capacidad de reconocer al controlador, pues entonces no tendríamos esta prueba de que el controlador funcione para la plaga. De esta manera, a grandes rasgos, se ha hecho como pues el juego de hipótesis de cómo ocurre la infección. Ok, Vic. No sé si me doy a Sí, entender. sí, sí, totalmente. Hasta el momento entonces no es como una verdad al 100%, pero es como una hipótesis debido a los estudios que se han hecho y a estos
experimentos que se hacen y pues bueno, como dices, generaciones tras generaciones han estado conviviendo en el mismo entorno y bueno, no adquieren esta habilidad, ¿verdad? No, no la adquieren. Pero además hay que mencionar pues la parte de su genoma. Dentro de los estudios moleculares que se han hecho, por lo menos eh, hablando de insectos, pues a mí me faltaría campo para asegurar esto. Sin embargo, desde el punto de vista microbiológico y hablando desde hongos, pues sí también se tiene identificado cuáles son las regiones de genes que codifican para ciertas proteínas que suman a la defensa del organismo. En el caso de insectos no ocurre así. Ellos tienen otro tipo de mecanismos, pues para defenderse, por ejemplo, de algunas otras plagas, hablando de plagas hacia insectos, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, podemos encontrar ciertas bacterias presentes en el cuerpo del insecto, así como tenemos presencia de hongos. Mayoritariamente, en mi caso, pues nos interesan los hongos más que las bacterias, pero en general se ha visto que están y que podemos asumir que son parte de la muerte de este insecto. Oye, Víctor, y al inicio de nuestra plática nos estabas comentando, por ejemplo, de la importancia que tienen también los hongos, y bueno, refiriéndonos al Cordyceps, eh, ¿cómo se está avanzando en la aplicación de este tipo de hongos en la medicina o en la biotecnología? Mucha de la historia que tenemos respecto a los hongos surge de la capacidad que estos tienen para producir compuestos que podemos aplicar en el área de la salud, ¿no? El ejemplo más palpable que tenemos en la historia, pues es el de la penicilina, que vino de Penicillium notatum, que fue un hongo que, bueno, producía este metabolito, o este compuesto, perdón, y lo logramos llevar a cabo, logramos aplicarlo para inhibir el crecimiento de ciertas bacterias. Entonces es un mecanismo, es una sustancia que el hongo tiene presente pues para combatir a otros organismos vivos en el planeta. Tal es el caso de las bacterias. Y nosotros de manera intrínseca pues tampoco queremos que de pronto si estás siendo atacado por algún tipo de bacteria en específico, crezca en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ocupamos? Pues sustancias de este tipo. Entonces, con esa idea, la traslocamos ahora hacia la búsqueda de compuestos en otras especies de hongos que nos ayuden a tener este efecto terapéutico. Además, también se han ocupado, voy a hablar incluso de que los hongos, algunos funcionan como modelos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que nos ayudan a entender, o sea, que tenemos ya identificado cómo funcionan, cómo es su ciclo de vida, cómo atacan, cómo infectan a su hospedero. Y estos los llevamos, los ponemos como ejemplo para tratar de descifrar cómo otros agentes pueden infectar a ese organismo en particular. Entonces nos ayudan pues para entender ese tipo de dinámicas que existen. Es así que a través de las sustancias o del ciclo de vida del hongo, pues podemos proponer algunos efectos terapéuticos para las personas. Así como tiene su lado bueno y mencionabas que se está aplicando en la medicina, también existen hongos que puedan dañar al ser humano. Por ejemplo, Sí, hay hongos, sabemos que en el ser humano que afectan, ¿no? Cierto tipo de hongos que pueden llegar a perjudicar. El estar expuesto a ciertas esporas de ciertos hongos pueden a la larga afectar como la salud de una persona y cuáles son estos hongos que atacan al ser humano. sí, bueno, de manera general, de pronto decir atacar me suena a que el hongo tiene la capacidad de identificar al humano y tratar de matarlo, ¿no? Pero pues no es así, bueno, no, al menos yo no lo veo de esa forma. Yo más bien veo que por iniciativa de las personas que ingieren, por ejemplo, alguno de los hongos, pues justamente los compuestos que estos producen van a ser nocivos para la persona que lo está ingiriendo. En el caso de hablar de la producción de hongos
y que una persona esté expuesta a estas esporas, desde luego que va a producir efectos, pues no nocivos tal vez, porque hablando de un ejemplo en particular, me gustaría mencionar que las personas que se dedican al cultivo, por ejemplo, de setas o de champiñones, cuando no están acostumbradas al contacto con estos hongos que son comestibles, simplemente las personas aspiran las esporas y el cuerpo de manera natural va a reaccionar a estos agentes, como incrementando la temperatura de la persona o produciendo ciertas sintomatologías que pues van a surgir justamente por el contacto con esporas o con los hongos que están presentes. Pero no quiere decir que la especie del hongo sea nocivo, ¿no? Tal es el caso de los champiñones. O sea, en las producciones de champiñones, eh, a veces las personas que cosechan estos hongos, y hablándolo de manera controlada, no estamos hablando de las recolecciones que se hacen en campo, pero hablando de manera controlada, la gente que ingresa siempre va a tener como una ventana tal vez de algunos meses, un par de meses, donde el cuerpo se va a adaptar a este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, normalmente siempre se les da como todos los artilugios para que puedan llevar a cabo su trabajo y nos referimos, por ejemplo, a cubrebocas, batas, cosas por el estilo. Además de que por control de calidad, pues deben de tomarlo en cuenta. Pero esto se hace con esos dos fines. Primero, asegurar la calidad de la línea de producción y segundo, evitar el contacto de las personas con las esporas que hay en el medio ambiente. Pero suponiendo que no es el caso, pues seguramente a la persona le va a generar estas reacciones, ¿no? Estos cuadros, por ejemplo, de temperatura o de estornudos o de alergias, pero es un efecto normal de las personas por tratar, de nuestro cuerpo, perdón, por tratar de evitar el contacto pues con agentes que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Y en el caso, por ejemplo, de los hongos que llegan a existir a veces en la piel, ¿no? Como el famoso pie de atleta o los hongos como la caspa, Sí. ¿cómo es que afectan directamente ya a nuestra piel? ¿Y existen hongos más peligrosos para el ser humano que lleguen a hacer como un daño tangible a nuestra piel o a nuestra salud? Para empezar, las tiñas muchas veces ya están presentes en nuestro cuerpo. Así se le llama a este tipo, a este grupo de hongos, perdón, que generan estas dermatitis en la piel. Las tiñas ya se encuentran muchas presentes en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que va a generar que éstas tengan efectos secundarios para nosotros? Las condiciones del individuo. Es decir, en nuestro cuerpo y en nuestra piel, hablando de la piel, siempre vamos a tener bacterias, hongos, enzimas aquí, en la piel. Cuando hay un desequilibrio, y con desequilibrio nos referimos, por ejemplo, a condiciones ambientales que propicien el crecimiento de un organismo en particular, es que se va a generar pues este tipo de cuadros o de afecciones. En el caso de los hongos, la temperatura, la humedad y el pH son de las tres principales condiciones fisiológicas o ambientales, si las podemos llamar así, que van a jugar un rol para que éste pueda desarrollarse. Ejemplo, cuando tenemos pie de atleta, normalmente es porque hay una condición de humedad y de temperatura que para el hongo en particular, para la tiña en particular, pues genera que crezca más que las bacterias o que algunos otros organismos que hay en tu piel. Y entonces, si a eso le sumamos que la persona bajó las defensas que tenía o va a comenzar con otro tipo de cuadro, ¿no? Por ejemplo, se infectó de algún virus, pues seguramente esas dos sinergias, o sea, esos dos organismos van a generar estas sinergias y estas condiciones que van a propiciar que tengas pie de atleta, ¿no? Entonces, cuando hay este desequilibrio en el cuerpo, es cuando se expresan este tipo de cuadros, hablando en particular. Ahora, respecto a si puede haber un hongo en particular que sea nocivo, por supuesto que los hay, ¿no? Pero va a depender mucho del individuo
de la resistencia que éste tenga y, por ejemplo, de la cantidad del contacto, si lo queremos decir así, del tiempo que pase en contacto con este organismo para que podamos decir que sean nocivos. Si hay especies de hongos que son altamente nocivas, pues por ejemplo, por pensar alguno y que se me venga a la mente, tenemos a estos hongos alucinógenos que justamente sabemos que si consumimos una dosis que sea nociva o letal para la persona, pues seguramente vamos a desfallecer en ese momento, ¿no? Pero tal vez si logramos, no sé, consumir una fracción que sea muy significativa para que nuestro organismo sea capaz de deshacerlo, pues seguramente es que esa idea es la que se toma en cuenta para que se lleven a cabo rituales o cosas por el estilo y que estos hongos, por ejemplo, se ocupen en algunas regiones de nuestro país como parte de sus tradiciones, de sus costumbres. Pero en general eso es lo que va a pasar. Estos desequilibrios generan que haya un efecto secundario y que puedan ser nocivos para el cuerpo. Retomando este tema de lo nocivo que pueden ser los hongos, por ahí no sé si conociste a una actriz de Hollywood que se llamaba Brittany Murphy. Esta actriz fallece en condiciones como muy raras y a través de estudios forenses y todo, creen que ella fallece porque fallece, digamos, un día, ¿no? No saben por qué, se enfermó simplemente y tiempo después, al año más o menos, a los 2 años, fallece también su esposo, ¿no? Y muchas personas, existe esta teoría de que ella falleció porque al parecer había un hongo en su habitación, en su residencia, que causó como su muerte. ¿Esto es real o es como más un mito? No, sí puede pasar. Ah, creo que el hongo del que hablan, ahorita no recuerdo muy bien el caso, o sea, sí me acuerdo que en algún momento lo leí por cuestiones de noticias, pero era un hongo negro, si mal no recuerdo. Entonces, hay ciertas especies, por ejemplo, tal es el caso de Penicillium, que son estos hongos que no desarrollan un cuerpo fructífero. Ah, porque aquí hay que aclarar una cosa. Mucha gente piensa que los hongos solo son aquellos que crecen, que podemos observar un cuerpo en el medio ambiente. Pero existen muchos otros hongos que no vemos a simple vista. Y un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en alimentos tenemos a Saccharomyces cerevisiae, que tiene el tamaño de una bacteria. O sea, a ese tamaño está el hongo, ¿no? Nunca vamos a poder ver que tenga un sombrero ni nada por el estilo o algo que se le parezca a este tipo de hongos macroscópicos. A esto se le llama hongos microscópicos. Entonces, por ejemplo, los penicilliums los encontramos en la fruta que ya está, por ejemplo, bastante madura y que ha tenido contacto con condiciones de humedad y temperatura que propician que comience como a haber una especie de algodón sobre ellas. Y estos son de diferentes colores, o sea, hay desde los morados, verdes, naranjas, blancos. Normalmente los más conocidos son los verdes, los blancos y los naranjas, ¿no? A mí me ha tocado ver en la fruta. Entonces, por ejemplo, si tú consumes este tipo, y lo que hace la gente es que dice, bueno, pues voy a cortar la fracción que ya estaba moecida, como comúnmente se dice, y me como la fracción que no lo está. Y resulta que hoy en día tenemos la evidencia científica de que este tipo de hongos produce toxinas que entran en contacto con las personas y es así que, pues, dependiendo nuevamente de la cantidad del tiempo de exposición que haya tenido, pues va a tener una afección, ¿no? Desde luego, como para este caso en particular, recuerdo que la noticia surgió y pues justamente los forenses buscan como estas, todo rastro que haya comprometido la salud de la persona, del artista. Entonces, pues bueno, me acuerdo que sonó el caso, no recuerdo más detalles,
pero sí puede pasar, o sea, sí se ha identificado que hay toxinas producidas por estos hongos y que nosotros las consumimos. Otro ejemplo muy claro, hacia el norte, por ejemplo, se evalúan toxinas presentes en granos, como granos de maíz, de cebada, de trigo, y que muchas veces se almacenan estos granos en silos grandes donde propician estas condiciones en que los hongos puedan crecer, los mohos en este caso. Y luego resulta que las personas consumen este producto y entonces, dependiendo nuevamente del individuo, va a tener efectos secundarios. Tales efectos secundarios pueden desencadenar pues un efecto fatal, ¿no? Un efecto tóxico nocivo. Entonces sí puede pasar, sí los hay, sí han habido casos y pues ya depende también de las regiones en las que estemos presentes. En México normalmente se ha visto algunas infecciones respecto a hongos, justamente pues de este tipo de hongos unicelulares que no podemos ver a simple vista, pero que están presentes en los alimentos o incluso pues en el medio ambiente en donde estamos. Por ejemplo, hablando de personas que trabajan con animales, que trabajan en granjas, no sé si en algún momento han escuchado hablar de las enfermedades por bacterias o por virus y que también entran los hongos y que estas personas al estar en contacto con estos hongos, pues desarrollan ciertas patologías. Ok, entonces la recomendación es, por ejemplo, en el caso del pan, que es lo más típico, cuando ya veamos que al pan le salió tantito moho, mejor tirar el pan, ¿no? Porque luego hay gente que, como tú dices, ¿no? O en la fruta, nada más le corto este pedacito y ya no pasa nada. O sea, sí pasa, ¿no? Y puede causar desde algo muy simple como que te baje las defensas porque el sistema inmunológico está atacando ese hongo que entró a tu organismo o en casos más extremos, pues sí lo que llegó a pasar con esta actriz, ¿verdad? Así es, sí, sí puede pasar. Retomando un poquito lo de The Last of Us, esta es una pregunta como muy imaginativa, muy fake, pero bueno, tú que tienes el conocimiento, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían los primeros signos si realmente surgiera una pandemia impulsada por un hongo como el que se describe en la serie de The Last of Us? Mm, Yo creo que lo primero que podríamos observar, si tratamos de ser imaginativos, no sabría. Mira, lo que pasa es que una de las primeras defensas que nosotros tenemos, pues es el incremento de la temperatura. Y si incrementa la temperatura, compromete a varios órganos. Entonces, no me imagino la gente que, por ejemplo, al estar infectados por un hongo, lo primero que tengamos presente pues sea esta temperatura corporal, ¿no? Que todos estén como con la temperatura alta. Pero claro, alta en el tema que les permita, no sé, seguir de pie, ¿no? Porque si hablamos tal vez de que incrementa demasiado, pues yo creo que convulsiona o ni siquiera puede pararse. Entonces, pensaría que eso sería como un primer signo, la temperatura corporal. Oye, Víctor, y retomando un poquito lo de los insectos otra vez, hay, tú mencionas que a estos insectos, a los artrópodos, generalmente son los que se infectan, por ejemplo, del Cordyceps, ¿no? ¿Ha existido alguna manera o hay investigadores que estén tratando de buscar alguna cura para estos insectos? ¿O hay algún caso de, por ejemplo, un artrópodo que haya sido infectado por este hongo y que lo hayan logrado curar? Pues hasta el momento no he tenido la oportunidad de identificar si lo que buscamos es una cura para el insecto, porque lo que sí me he tocado y lo que todo mundo puede observar es que los vamos a ocupar para eliminarlos. Por alguna razón, sabemos que estos desequilibrios de plagas, tal vez sea desde un punto de vista geocentrista, no recuerdo cómo es el concepto para las personas, pero desde que nos posicionamos como nosotros en medio y buscamos todo a partir de que nosotros somos lo más importante. Entonces, con esta visión,
no me he topado con experimentos que busquen tratar de generar una defensa para Cordyceps. Por el contrario, lo que me he encontrado, pues han sido como muchos trabajos que intenten producir el hongo en diferentes insectos porque se ha reconocido al hongo en Asia desde 1976 como parte de su medicina herbolaria o de su medicina tradicional. Entonces, se han ocupado en estos países para tratar ciertas afecciones y lo que se busca más bien es no depender de un insecto para que tengamos al hongo y lo podamos consumir. Pero no me ha tocado ver la situación al revés, ¿no? Que busquemos eliminar la presencia del hongo en un insecto en particular, pues porque queremos que el insecto viva. Tú mencionabas que los hongos buscan un tipo de temperatura, de condiciones que les puedan ayudar como que a su proliferación, ¿verdad? ¿Cómo podría el cambio climático influir en el comportamiento y la expansión de hongos que puedan realmente afectar al ser humano? Bueno, pues justo hoy en día sabemos que la mayoría, por ejemplo, de especies de hongos que encontramos son en regiones, en el caso de Cordyceps, son en regiones tropicales. Pero con el incremento de temperatura, lo que hemos visto es que las poblaciones de insectos que tenían estos hongos ahora se encuentran en otro tipo de regiones. Entonces, esto va a generar que pues, estén en contacto con los individuos de estas nuevas regiones y de que justamente como su organismo no estaba al tanto de que ya estaban presentes este tipo de hongos en la región, pues va a pasar que muchas personas tengan cuadros y síntomas que sean, que les afecten, pues, y que sea pues por una migración de los hospederos en los cuales viajaban. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de hongos que podamos, hongos macroscópicos que podamos consumir en regiones donde antes no se encontraban, pues lo que pasa es que mucha gente recolecta hongos de manera, que crecen de manera silvestre. Entonces, lo que ha pasado en las recolectas es que las personas de la región ya identificaban ciertos grupos de hongos que eran comestibles, pero con esta modificación del cambio, pues resulta que estas variedades nuevas y tóxicas están presentes, la gente los confunde y han habido muchísimos casos de gentes pues enfermas por el consumo de hongos silvestres. Entonces, de esa manera es como se relaciona el cambio climático con la aparición de especies nocivas en regiones no existentes. Y ya para terminar, la última pregunta sería, ¿cómo ayuda este tipo de series o tipo de películas de ciencia ficción a educar al público sobre los riesgos biológicos reales y, bueno, para bien o para mal, ¿no? ¿Tú consideras que, por ejemplo, esta serie de The Last of Us eh, está ayudando igual a promover como las ganas de las nuevas generaciones de conocer acerca de los hongos? ¿O crees que los están alejando y la gente está como que teniendo este miedo de no, trabajar con hongos ha de ser como súper complicado, ¿para qué me arriesgo? Yo creo que es una muy buena opción para que la gente primero tenga conciencia que en el mundo no solo existimos animales y seres desarrollados o especies desarrolladas como las plantas, sino que también siempre han existido y nos han acompañado muchos otros organismos, virus, bacterias, hongos, entre otros, ¿no? Entonces, de entrada me parece oportuno que las series tomen a organismos y que generen una serie de psicosis, pues para llamar la atención y saber que existe. Ahora, respecto a cómo influye en la percepción que tienen, de pronto sí es cierto que te alarma, o sea, si es como la serie, te alarma y te dice, no, pues es que el consumo de hongos, por ejemplo, en el caso de México, que casi no son consumidos, salvo los comestibles, pues dejan como en una mala posición a los hongos en general, porque la gente pues solo escucha hongos,
¿no? Pero no dice, ah, bueno, pues es que son cierto tipo de hongos. Ellos los enclaustran en que son hongos y que son malos. Pero, por ejemplo, hacia otras regiones del mundo como Asia, donde su consumo per cápita casi es el mismo que el nuestro para consumo de granos como maíz, ellos sí consumen bastantes variedades y por el contrario es parte de su cultura el hecho de consumir variedades de hongos. Entonces, pues al menos sabes que existen hongos comestibles, no comestibles, y de que las bacterias y los virus no son los únicos que infectan o que afectan a las personas, perdón, no son los únicos organismos, sino que hay otros más. Yo creo que ya el hecho de decidir si estudiamos o no los hongos va a depender de la persona en particular, de los intereses que tenga y va a decir, bueno, pues a lo mejor a mí sí me interesa saber qué organismos o qué hongos puedo ocupar en ciertas áreas, ejemplo, el área de la salud para producir compuestos que nos ayuden, o por ejemplo en el área del control biológico como insecticidas para que evitar utilizar pesticidas, o por ejemplo en el área de los alimentos, pues porque a mí me interesa producir una variedad de hongos que sea comestible, que sea llamativo y que sea exótico, a lo mejor porque pues mi restaurante así lo solicita. Entonces, el hecho de que sean visibles para mí es una gran ganancia. Lo segundo es que, pues siempre he dicho, las especies de hongos medicinales normalmente se asociaban a plantas. Mucha gente dice, ah, pues consume este té para este malestar. Pero así como hay plantas para ciertos malestares, hay hongos que producen sustancias para ciertos malestares. Entonces, nuevamente, pues nosotros buscamos algo que, no, que podamos utilizar y que sea benéfico en pro de nuestra salud. Bueno, Víctor, ¿algunas palabras que quieras decirle a las personas que puedan estar viendo este video, motivarlos para que pues se animen a entrar a este mundo de la ciencia y la investigación? Bueno, pues mencionar que ya depende del país en donde nos estén viendo, pero seguramente en México el área de los hongos es relativamente poco estudiada en comparación con las plantas. Todo México y todo América Latina incluso tiene más producción científica en cuanto a plantas que en cuanto a hongos. Así que es un área de oportunidad bastante grande. Y pues a mí me gustaría invitarlos a que busquen y se acerquen a cualquier tema relacionado con los hongos y pues si es de su agrado, pues adelante, que lo propongan como un tema que puedan sostener, no sé, a lo mejor para una propuesta artística, tal es el caso pues de este tipo de series, o por ejemplo para algún otro tipo de propuesta, no solo la investigación, ¿no? Hacia el sur, de pronto hay ciertas personas que trabajan con cuestiones holísticas para el beneficio de la salud y que ocupan a los hongos sin tener conocimiento. Entonces, ahí también la gente creo que hoy en día va tomando más en conciencia el hecho de ocupar organismos en pro de nuestra salud, pero hay que ocuparlos con responsabilidad. Así que conocer un poco más de las especies que tenemos y para qué las podemos ocupar, pues sería mi invitación hacia la gente. Pues te agradezco mucho el tiempo que nos diste para poder tener esta plática y bueno, agradecer a todos los que vayan a ver este video. Por ahí pueden dejar sus comentarios. Dejaré al final como también las redes sociales de Víctor si él pues accede para que también si alguien está interesado pues pueda platicar con él y conocer un poquito más de este mundo interesante de los hongos. Víctor, te agradezco mucho todo tu tiempo y pues muchas gracias por toda la información y el conocimiento que nos acabas de dar. Muchísimas gracias a mí por el espacio y muchas gracias también por la invitación. Nos estamos viendo entonces en el próximo episodio de Ciencia Madre. Hasta luego.